La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispano hablante en terapias psicológicas de tercera generación. Recursos lúdicos en el trabajo de la flexibilidad psicológica en terapia de aceptación y compromiso AC. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos en terapias psicológicas de tercera generación y que nos invita a conocer la psicología basada en la evidencia. El día de hoy estará con nosotros un experto de Uruguay, Martín Ignacio Vidigain Aristi, quien estará con nosotros a continuación. Recuerden ustedes que en la entrevista contextual cada 15 días estará con nosotros un experto invitado de los diferentes países de habla hispana. El profesor Martín ya está con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Para nuestro público, vamos a conocer quién es nuestro experto del día de hoy. Él es de Uruguay. Su nombre es Martín Ignacio Vidigain Aristi. Él es licenciado en psicología por la Universidad Católica de Uruguay, doctorando en psicología en la misma institución, dentro de la línea de investigación sobre empatía, conducta prosocial y validación de instrumentos psicométricos. Cuenta con formación extensa en psicología cognitiva clínica y terapia de aceptación y compromiso AC, con formación avanzada en mindfulness y autocompasión, así como en las ciencias conductuales contextuales. Es codirector y docente del Círculo Contextual Montevideo, centro dedicado a la formación profesional en AC y flexibilidad psicológica, profesor universitario de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCU, donde dicta cursos sobre procesos psicológicos, emoción, motivación y bases biológicas de la conducta. Ha sido beneficiario del premio Gremiadores UCU 2017 y autor de publicaciones científicas sobre empatía en revistas internacionales. Con amplia experiencia clínica, combina la investigación y la docencia con la práctica psicoterapéutica basada en la evidencia desde una perspectiva contextual, evolutiva y humanista. La Red de Habla Hispana de Psicólogos Contextuales le da la bienvenida al profesor Martín. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, para poder hablar sobre recursos lúdicos y el trabajo de la flexibilidad psicológica desde terapia de aceptación y compromiso, sería importante que pudiéramos tener una conceptualización de lo que es la AC, la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cómo podrías conceptualizarlo? Bien, ACT, o terapia de aceptación y compromiso, es un modelo psicoterapéutico que se apoya y se nutre a las ciencias conductuales contextuales y que, de forma resumida, asume que el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es parte de tener un lenguaje, básicamente. O sea, los humanos, al tener lenguaje, tenemos la capacidad de sufrir, que nos pasa al resistirnos al dolor inevitable de la vida. Entonces, en la terapia de aceptación y compromiso trabajamos en habilidades para poder gestionar el dolor de una forma que no nos aleje de la conducta valiosa, o sea, esas cosas que hacemos para que nuestra vida tenga sentido. Esa es como la forma más simple y resumida posible para no entrar en tecnicismos. Ok, y la terapia de aceptación y compromiso se ha convertido en una de las terapias más importantes de las terapias conductuales contextuales, con amplia evidencia científica, y cada día pues nos sorprende mucho más a abarcar múltiples problemáticas de la vida diaria cotidiana de los seres humanos. Exacto. Bueno, Sí, dime. Tranquilo, pero ¿qué entendemos como recursos lúdicos? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de juegos, estamos hablando de metáforas, de dinámicas creativas, de experiencias vivenciales. ¿A qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de recursos lúdicos exactamente? Perfecto. Y ahí te lo conecto con la primera pregunta. Entendemos al ser humano desde el punto de vista evolutivo, en las ciencias conductuales contextuales. Entonces, eso nos permite también entender
cuáles son los contextos que habilitan al cambio. Entonces, teniendo en cuenta cómo es el ser humano, vemos que el juego es una forma de interactuar con el ambiente, con el contexto, que entrena flexibilidad. Entonces, cuando unimos la terapia de aceptación y compromiso y la perspectiva evolutiva, vemos que los recursos lúdicos, o básicamente una actitud lúdica, implica una forma de relacionarse con el contexto muy flexible, que es el centro de ACT, entrenar flexibilidad psicológica. Entonces, cuando hablamos de recursos lúdicos en la clínica, hablamos de crear un contexto funcional para el entrenamiento de la flexibilidad psicológica. Así como los animales y los animales humanos, como nosotros jugamos desde niños, ahí lo que vamos haciendo es interactuando, sea con otros niños o con otros animales o con los objetos que haya de la naturaleza o artificiales, de una forma exploratoria, con apertura a la experiencia, con curiosidad, de una forma muy creativa, en la que podemos incluso utilizar el lenguaje para crear juego simbólico. Entonces ya empezamos a entrenar los deícticos. Esto de que no siempre tengo que estar aquí y ahora, puedo simular que estoy en otro momento o del tiempo o en otro lugar, ¿no? Esto puedo interpretar otro rol. Yo ahora voy a ser una mamá que cuida o un papá que cuida, ahora voy a ser un superhéroe. Entonces ahí ya estamos entrenando los deícticos y flexibilizamos la identidad. También podemos interactuar con el juego de una forma en la que entrenamos habilidades, como si fuese un role-playing, ¿no? Puedo ensayar cómo sería pelear, pero sin correr tanto riesgo. Entonces, cuando hablamos de recursos lúdicos, hablamos de crear un contexto funcional que habilita la flexibilidad. Eso. Puede ser a partir de juegos ya creados, o sea, preestablecidos, como cartas, tableros, o con ciertas reglas o pautas, o puede ser un juego improvisado en el momento. De todo. Mucha flexibilidad y creatividad. Okay. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los que más has utilizado y como con qué poblaciones? Bien. Yo trabajo con adultos, o algunos adolescentes, pero ya están muy cerca de la adultez, porque es mi área de especialización. Y con la población es en general, porque si son animales humanos, entonces el juego va a ser una muy buena herramienta para entrenar las habilidades de flexibilidad psicológica, pero sirve especialmente en adultos que tienen un alto nivel de exigencia, de perfeccionismo, de rigidez, y también cuando es necesario trabajar el vínculo, porque en el juego, por este tipo de contexto que crea, de apertura, de curiosidad, de disfrute y de permiso, hace que el avance del vínculo se note de una forma mucho más viva, ¿no? Es como que realmente estamos encarnando los procesos que queremos entrenar. Que eso está muy asociado a la terapia de aceptación y compromiso, que entiende que el lenguaje es en gran parte la causa de nuestro sufrimiento. Entonces, en la terapia intentamos salir de las trampas del lenguaje, de hacer un entrenamiento vivo, ¿no? Y después, ¿qué tipo de juegos? Uso mucho la música. A veces tengo la guitarra en el consultorio o podemos poner música en el celular para entrenar los distintos procesos. Por ejemplo, le pregunto al consultante qué canción le traería una experiencia privada similar a la que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si está trabajando un duelo, ¿qué canción está asociada a esa pérdida? Entonces podemos escuchar la canción juntos e ir explorando, entrenando el momento presente, a ver qué está pasando ahora, entrenar la habilidad de yo contexto, y qué te pasaba antes con esta canción, y qué te parece que va a pasar en 10 años cuando escuches esta canción. También podemos trabajar valores, o sea, qué es lo que duele ahora y por qué importa con esta canción. Podemos trabajar de fusión, qué te está diciendo tu mente mientras escuchas esta canción, o escuchar la letra de la canción y tomarla como si fuese tu mente, como si fuesen los subtítulos de la experiencia.
Entonces, la música en vivo es una excelente herramienta como para poder explorar de forma flexible los distintos procesos con esa experiencia, ¿no?, que estamos evocando. Entonces, la música es uno de mis recursos predilectos, la verdad. Y después tengo juegos de cartas. Por ejemplo, tengo una serie de cartas que describen conductas. Entonces, vamos representando su conducta como haciendo análisis funcionales, pero con las cartas. También, no sé si por allá es conocido el juego Dixit. No. Creo que es bastante conocido internacionalmente. Es un juego con cartas que tienen como dibujos o representaciones simbólicas bastante ambiguas. Entonces sirve mucho como para representar situaciones y clarificar como la experiencia. Como si fuese un mazo de tarot, por ejemplo, pero no es tarot. Y lo utilizamos para describir experiencias. Por ejemplo, le puedo dar al consultante la mitad de los mazos del mazo de cartas, yo me quedo con la otra mitad, y la consigna sería, yo voy a mirar estas cartas y voy a elegir las que mejor representen mi experiencia contigo. Y vos haces lo mismo, elegí de tu mazo de cartas las cartas que representen tu experiencia conmigo. Y de esa forma vamos trabajando el vínculo de una forma creativa, que nos podemos salir un poco del lenguaje. Después también hemos salido a caminar, eso también hago bastante. Yo trabajo en un consultorio que está a unas 6 cuadras de la Rambla, que es como esto, donde termina la ciudad y empieza el mar, básicamente. Entonces caminas por el borde, vamos hasta la Rambla y vamos haciendo ejercicios de mindfulness, vamos tomando perspectiva con la distancia, con la perspectiva espacial, ¿no? Entrenando de nuevo los deícticos. Podemos trabajar también autocompasión, los ruidos de la calle y de la gente que se tomen como si fuesen pensamientos y los notás y los dejas ir. Entonces, es básicamente crear un contexto que no sea el rígido cotidiano del consultorio y que por lo tanto lo exponga el consultante a las experiencias nuevas, de forma que puedas trabajar los procesos que queremos trabajar en el consultorio, pero en vivo, para dejar de quedarnos en el lenguaje. Excelente explicación. Pero ¿en qué momento de la historia de la psicoterapia se empieza a incorporar los recursos, estos recursos de los juegos, estos recursos lúdicos, y que empezaron a notar que podrían llegar a tener utilidad? Bien, o sea, entiendo que desde la psicología clínica, desde hace mucho tiempo, se está incorporando los recursos lúdicos desde múltiples modelos. Desde ACT, a partir de que aparece el modelo, se establece, y Hayes lo dice muy, muy claro, se establece que el contexto que más favorece el entrenamiento es un contexto vivencial, o sea, que se habilite la experiencia. Entonces, utilizamos el lenguaje solo cuando sabemos que la relación costo-beneficio realmente vale la pena. Porque si nos apoyamos demasiado en el lenguaje, estamos entrenando la misma habilidad que está trayendo problemas, que es lenguajizar todo, básicamente. Entonces, ACT se nace y crece a partir de un entrenamiento de habilidades. Y cualquier tipo de entrenamiento de habilidades necesita generar el contexto, o sea, exponerlo a la persona a que utilice sus habilidades. Por eso intentamos no quedarnos hablando con el consultante o planificando lo que va a hacer cuando le pase. No, tenemos que hacer que pase acá. Y ahí también FAP, que es otra terapia contextual, le da mucha importancia a esto, ¿no? De que tiene que ocurrir el problema o la conducta problema en consulta. Así entrenamos en ese momento el cambio, ¿no? Ampliamos el repertorio conductual en vivo. Eso porque lo hace mucho más generalizable, pero además porque nos da la información en vivo a nosotros de
de lo que está pasando, cuáles fueron los antecedentes, cuáles van a ser las consecuencias de la conducta, por ejemplo, el análisis funcional en vivo. Y además porque sabemos que para poder aprender necesitamos que esa interacción entre la habilidad y el contexto se dé en el momento, cuando la persona puede ser consciente de lo que está ocurriendo. Porque una cosa es planificar lo que vas a hacer, por ejemplo, cuando la próxima vez que me junte con mi jefe le voy a decir que me tiene que subir el sueldo, por ejemplo. Si lo dejamos en una charla y una planificación, no es lo mismo a que hagamos un role-playing, por ejemplo, y yo actúe como el jefe y que se lo haga más difícil y que le haga caras, ¿no? Y que me acerque e intimide al consultante. Entonces ahí realmente está poniendo a prueba lo que va a hacer con su experiencia interna mientras intenta hacer la acción valiosa. Por eso es tan importante el juego, porque realmente él encarna el proceso. Ok, bueno, ¿y has identificado a partir de la experiencia en qué contextos clínicos o con cuáles ciclos vitales o problemáticas en específicos funciona más incorporar estos recursos lúdicos? Sí, o sea, diría que las personas con alta exigencia y alto perfeccionismo facilita mucho porque em, habilita, por un lado, el hecho de que si estamos jugando en el consultorio, entonces yo estoy jugando. Entonces ahí yo ya estoy modelando, ¿no? O sea, estoy mostrando con mi propia experiencia que me puedo equivocar, que puedo explicar mal la consigna, que puedo perder. Y en esta relación que en general se establece como de forma asimétrica, ¿no? Es como el profesional que tengo enfrente, ¿no? Y ACT intenta siempre establecer una relación horizontal. Estamos todos en el mismo barco, no sé si en el mismo barco, pero en la misma tormenta. Podemos tener barcos distintos, pero estamos en la misma tormenta. Entonces, cuando nos ponemos a jugar, eso ya establece una relación mucho más simétrica. Me ven a mí equivocarme, me ven perder, me ven frustrarme, me ven también alegrándome si estoy ganando. Entonces, eso ya establece como el permiso a través del modelaje, ¿no? El permiso a jugar y a equivocarme. Además, les enfrenta a la posibilidad de disfrutar mientras intentan lograr algo. Porque muchas veces en este tipo de perfil, en la vida diaria, están sufriendo mientras intentan de lograr algo. Porque la exigencia implica un castigo al error. En cambio, si creamos un contexto lúdico, el castigo se relativiza, porque tiende a ser más disfrutable, porque estás aprendiendo, te das el permiso de aprender y no solo rendir. Entonces, con ese tipo de perfil rinde muy bien el juego. Después con perfiles altamente creativos también, porque entras como en su salsa y ahí se crea una sinergia en el juego en el que se olvidan de que están entrenando. Y eso, en general, bueno, en la docencia, se ve que cuando los alumnos se ponen a jugar y se olvidan que están estudiando, es cuando aprenden más. Ni siquiera se dan cuenta que están aprendiendo, pero después cuando necesitan ese aprendizaje está establecido, porque lo disfrutaron. Se acuerdan hasta con placer. Ah, esto fue cuando hicimos tal práctica, sí, que dijiste tal cosa, y después tal otra persona aportó su visión, y etcétera. O sea, les queda grabado. Y eso también tiene que ver con la neurociencia de la educación, básicamente. O sea, en el aprendizaje que es implicado, ¿no? Autoimplicado, automotivado, se registra mucho más la experiencia. Si hay emoción cuando estás aprendiendo, el hipocampo funciona mucho mejor. Si hay ganas y si hay exploración autodeterminada, o sea, cuando vos exploraste el contenido. Entonces, el recurso lúdico hace eso. Te motiva, te deja interactuar y te crea un espacio emocional que hace que, y sí, lo adquiriste. Jugaste, lo aprendiste, básicamente. Entonces, perfiles altamente exigentes, perfiles muy creativos,
Bueno, obviamente las personas lúdicas de por sí van a tender a eh, maximizar esa oportunidad de poder jugar en consulta. Eh, y después también sirve mucho para las personas con mucha evitación experiencial, por lo tanto, en la clínica en general, y con mucha ansiedad, porque el juego muchas veces cuando es desestructurado genera mucha ansiedad, porque no sabes qué vas a hacer, qué vas a hacer mal, con qué me va a salir ahora. Entonces, también facilita a evocar esa ansiedad. Bueno, Básicamente eso. podríamos compartir algún juego, algún recurso, alguna dinámica lúdica que haya facilitado la comprensión práctica, que facilite esa comprensión práctica de poder abordar la flexibilidad psicológica desde AC. Sí, sí, por ejemplo, bueno, lo que comentaba hoy de la música, eso lo uso mucho. También tengo hojas y marcadores en el consultorio y a veces les pido que dibujen a su mente o algún recuerdo que estemos trabajando, ¿no? Este, mm, o algún pensamiento, que lo escriban, que lo dibujen, que lo representen de forma evocadora, que realmente cuando lo vean les traiga esa experiencia y después le sacamos una foto y lo convertimos en un sticker. Entonces después el consultante lo puede usar en sus propias conversaciones de WhatsApp, consigo mismo o con otras personas y a veces conmigo también, en alguna interacción, por alguna experiencia que esté teniendo o en un momento de crisis. Tenemos esos stickers que nos recuerdan como lo que venimos trabajando. Este, y en general también lo terminan usando con sus familias, con sus parejas, porque se incorpora con humor, básicamente. Como mi mente dramática o si pudiera salir de mi mente y el dibujo, etcétera. Tengo varios stickers de consultantes. Este, mm, Después también otra cosa que hago es, tengo como post-its, ¿viste? Como cartelitos de colores, donde vamos escribiendo las experiencias privadas evitadas. Por ejemplo, soy malo, me siento culpable, le hice daño, etcétera. Y en otros post-its ponemos lo que quiere, ¿no? O sea, quiero animarme a ayudar a otras personas, quiero apoyarme en otros, quiero ser confiable. Y los disponemos en el consultorio de forma que se represente espacialmente como los caminos que evita por evitar la experiencia privada, también le evita acceder a eso valioso. Entonces ponemos el post-it evitado en el espacio antes de el lugar donde está el valor. Entonces termina la persona encerrada en los post-its que representan lo que evita y no puede acceder a lo valioso. Entonces ahí fisicalizamos el problema. Como yo le digo, vení, vení, ¿querés ser confiable? Vení, es acá. Tenés que venir y arriesgarte a ser confiable, pero tenés que atravesar el riesgo de sentirte culpable. ¿Qué quieres hacer? Yo estoy acá, ¿vas a venir o no vas a venir? Y ahí, o sea, si elige venir, agarra el post-it entonces y pégatelo arriba. Me siento culpable. Y acércate, ¿no? Este, ese es otro recurso. Em, Después, bueno, esto lo de las cartas que te contaba. Y a veces es un recurso físico, por ejemplo, eh, en la exposición el otro día estaba con una consultante que desde los 10 años no podía ir a un profesional a atenderse. Entonces simulamos la entrevista con el profesional, un odontólogo, ¿no? Entonces, la consultante se sentaba en mi silla y yo actuaba como si fuese el odontólogo. Y en el medio íbamos incorporando la parte lúdica, como que por un momento nos reíamos porque era gracioso, porque era raro lo que estábamos haciendo. Y eso también facilitaba que pudiera como, ir eh, acercándose a la experiencia aversiva, mientras por momentos era una experiencia apetitiva, porque estaba en un ambiente suficientemente seguro y por momentos
era gracioso, entonces eso también iba facilitando su contacto con la experiencia aversiva. ¿Y algún recurso para que facilite trabajar la difusión cognitiva? Sí, para la difusión, esto de dibujar la mente. Después hay un ejercicio que me gusta mucho de Carmen Luciano, que se llama sacar a pasear tu mente, que básicamente es como poder representar a tu mente hablando, pero diciéndoselo a otra persona. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, bueno, ahora vamos a caminar y salimos a caminar o por el consultorio y por un ratito yo voy a actuar como tu mente. Te voy a estar hablando como te habla tu mente. Y vos tenés que hacer lo que vos consideres que sea importante para vos en este momento. Y lo representamos. Y yo le empiezo a decir los pensamientos que son dolorosos. Y ahí veo, si se empieza a relacionar demasiado conmigo, le recordaría que se está perdiendo lo importante, ¿no? Y después lo podemos hacer al revés, que el consultante actúe como su mente hablándome a mí, mientras yo intento hacer algo importante, sea dibujar, escribir, relacionarme con él, etc. Entonces también eso ayuda los deícticos, ¿no? Como cambiar de postura, la toma de perspectiva, y también ayuda a notar lo que implica eh, hablarse así, ¿no? Tener una mente que te dice eso. Porque cuando se lo haces a otra persona, ahí es cuando notas como, uy, esto es medio crudo, ¿no? O sea, ¿qué tanta, qué tanta lealtad quiero con esta mente si trata así a alguien, ¿no? Entonces facilita mucho una perspectiva compasiva, que eso también es parte del entrenamiento en autocompasión, ¿no? O sea, cómo nos vamos acercando de la compasión hacia otro a la compasión hacia uno mismo. Ok, Martín, y a partir de tu experiencia utilizando los recursos lúdicos, ¿qué no le recomendarías hacer a un terapeuta que quiera trabajar sobre este aspecto dentro de terapia y sobre todo desde terapia de aceptación y compromiso? ¿Por qué? Porque cuando nos entrenan o en los libros siempre nos invitan y nos entrenan al qué hacer y qué debemos hacer, pero a veces no encontramos y necesitamos de la experiencia del experto, conocer que posiblemente no funciona, puede llegar a ser inclusive iatrogénico para el paciente o que no puede ser tan útil o inclusive puede llegar a generar un impacto muy negativo en el paciente. Perfecto. Yo diría que lo principal es, como dice ACT en sí mismo, como dice la evidencia, tenemos que estar siendo sensibles al contexto. O sea, si somos sensibles al contexto, entonces el riesgo se va a minimizar lo máximo posible. Dicho eso, en este tipo de contexto lúdico, yo atendería a que el juego esté al servicio del proceso, no al servicio del terapeuta, como cualquier otro recurso o técnica que utilizamos, ¿no? Pero en particular con el juego, eh, podemos caer en la trampa de que sea aliviar el malestar, entonces termine siendo como una forma de entretener a la otra persona, y eso no es la mejor forma de entrenar cómo nos relacionamos con el dolor. Entonces, que el juego no sea para aliviar, que sea para exponer a la experiencia privada mientras entrenamos las habilidades de flexibilidad psicológica. Entonces, yo pondría especial atención a cuál es la función de esta intervención. No olvidarnos de eso. Porque si no, nos podemos ir al otro carril, que es como, bueno, vamos a divertirnos, qué bueno que estuvo, pero si no entrenaste flexibilidad psicológica, no estás haciendo realmente lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, no olvidar la función del juego, que no sea un contexto evitativo y que no le saque la seriedad y el compromiso con los objetivos planteados por el consultante, ¿no? Entonces, en resumen, sería sostener como en el foco el objetivo terapéutico y la base de ACT.
O sea, esto es algo experiencial que tiene que ver con la aceptación de las experiencias privadas mientras hacemos la conducta valiosa, mientras hacemos lo importante. Si el juego ayuda a eso, excelente. Si no ayuda a eso, por ahí no es. Es Ok, bueno, y para incorporar el juego, el terapeuta necesita de habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades que consideras tú que son aquellas que fortalecen que este ejercicio sea muy positivo dentro de sesión? perfecto. O sea, diría principalmente la flexibilidad psicológica, que es lo que se va a modelar en ese contexto. Dentro de la flexibilidad psicológica están los 6 procesos del Exaflex: aceptación, difusión, momento presente, yo contexto, valores y acción comprometida. Todos esos se van a estar encarnando en el contexto. Por lo tanto, es muy importante, que eso también es algo que me parece muy relevante del modelo, es el trabajo personal del terapeuta. O sea, nosotros somos partes del contexto facilitador de la flexibilidad. Entonces, si no trabajamos con nosotros mismos, nosotros vamos a ser el techo de las posibilidades de ese consultante con nosotros. Entonces, eso es lo principal. Y respecto más como a características del terapeuta, la apertura a la experiencia me parece que es un factor muy importante. Y la capacidad de poder ser compasivos con el otro y con nosotros mismos para que el contexto no favorezca el rendimiento, sino que favorezca el aprendizaje, la exploración y el permiso. Básicamente eso, como el permiso de poder jugar y explorar y equivocarte. Diría eso. Más que nada, apertura de la experiencia y la parte más compasiva. ¿Y cómo el terapeuta va a evaluar o a valorar que el juego sería una herramienta importante dentro del proceso? Porque hablamos del trabajo de flexibilidad psicológica y podríamos pensar que el juego es una opción, no es un todo para trabajar la flexibilidad psicológica. ¿Qué criterios crees tú que necesita el terapeuta para evaluar y considerar el juego dentro de la sesión o decir, no, aquí lo vamos a realizar de otra manera? Mm. Bien, yo creo que el criterio es el análisis funcional, básicamente, como el criterio para las decisiones clínicas, para cualquier intervención clínica dentro de una terapia conductual, contextual, ¿no? Si en el análisis funcional que estás haciendo con el consultante eh, se ve que este contexto lúdico amplía el repertorio conductual, entonces es una vía de entrada. Si vemos que no, o sea, aparece algún contexto lúdico, sea en un recuerdo, en una anécdota que te está contando, o en algo que sucedió en la sesión, y ves que no está ayudando a ampliar el repertorio conductual, entonces por ahí no. Entonces, no es tanto como un criterio rígido o establecido, como con un cuestionario o con ciertas preguntas, sino que se deriva del análisis funcional que estamos haciendo de la situación. Si la conducta problema tiene que ver con evitar experiencias internas, tiene que ver con rigidez, tiene que ver con exceso apego a las reglas, y esas reglas están asociadas al rendimiento, y ahí te dan una pista de que es probable que sirva. Y yo lo que haría es ponerlo a prueba, ¿no? O sea, voy a hacer alguna intervención pequeña, lúdica, en sesión, capaz que algún chiste, capaz que una propuesta, un minijuego, y veo qué pasa. Ahí hago el análisis funcional. A ver qué pasó con esto, qué experiencia apareció, qué conducta hizo y cuáles fueron las consecuencias. Y lo mismo conmigo, ¿no? Esto de FAP. O sea, como yo también soy un antecedente que evoca conductas y que tienen consecuencias en mí y así. Si veo que en este minijuego, en esta puesta a prueba, hay una buena oportunidad para ampliar el repertorio conductual, entonces voy por ahí. Como que lo voy tanteando. Ok, Eso. muy bien. Bueno, y cuando hablamos de juego, a veces parecería que nos ubicamos, de recursos lúdicos, pareciera que nos ubicamos en el ciclo vital de la niñez. ¿Funciona esto mejor con los niños, con los adolescentes,
¿O no encontramos diferencias significativas con los adultos o con otros ciclos vitales? Mm. O sea, con los niños seguro que sí, porque es la estrategia predilecta de exploración del mundo y de interacción con otros pares, ¿no? O sea, ahí es donde el juego se ve mucho más claramente. Pero no lo limitaría a niños porque entiendo que seguimos siendo animales humanos, básicamente. Entonces, eh, realmente los adultos deberíamos jugar mucho más de lo que jugamos. Y cuando lo pones a prueba, los mismos adultos te dicen, la verdad es que quisiera jugar más, me había olvidado de lo que disfrutaba y de lo que servía jugar. Y eso lo vemos en ámbitos educativos. Yo di clase en universidad hace unos años y esa es la experiencia que me devuelven, sean estudiantes más jóvenes o estudiantes menos jóvenes. El juego, la práctica, el encarnar el proceso está mucho más relacionado al aprendizaje que leer libros o que hablar sobre el tema. Incluso el cambio de perspectiva de encarnar un conocimiento en primera persona, en segunda persona, o sea, observar a otra persona viviendo el proceso, o en tercera persona, leer sobre el humano en los libros, favorece muchísimo la integración del conocimiento. Quedarte solo leyendo sobre lo que le pasan a los humanos no es tan útil como vos vivir el proceso, ver a otros viviendo el proceso y además leer sobre los humanos. Entonces, yo no lo limitaría ni a adolescentes ni a niños. Que realmente entiendo que el juego, y se está viendo en muchas investigaciones, que empezar a incorporar el juego en cualquier tipo de aprendizaje favorece el aprendizaje. Claro, un poco lo que podemos indicar es que el juego se convierte en una herramienta, no en un todo dentro del proceso terapéutico. Y más si estamos hablando del trabajo de la flexibilidad psicológica y todo, pues estamos hablando de solamente un proceso dentro de ACT, cuando hay otros procesos donde se puedan, aunque por ejemplo, a través de juegos, lo que tú decías, ¿no? También se pueden trabajar valores, que es otro proceso fundamental de ACT. ¿Tendrías algún ejemplo puntual de juego en el trabajo con valores? Sí, por ejemplo, esto de lo de los valores, lo que te contaba de los post-its, ahí también ponemos lo que le importa a la persona, eso se representa. También hay veces que podemos representar gráficamente, como esto de dibujar, cuál es el escenario que representa las cualidades que querés en tu vida. Por ejemplo, me acuerdo de un consultante que hicimos una meditación guiada en la cual aparecían su familia, la playa y como las escenas de su familia en la playa, como una de sus hijas nadando en la playa y cómo era la actitud y cómo su cara representaba la alegría, el contacto con el momento presente, como la gratitud de poder estar compartiendo esto con su familia. La otra hija estaba leyendo en la arena, muy copada con su libro y cómo él apreciaba, cómo ella podía entrar en otro mundo y realmente nutrirse intelectualmente, que es algo que valora, la calma que le daba la playa, esta tranquilidad en los vínculos que valora mucho, y todo eso después lo dibujó y después creó un sticker de una playa y una persona nadando con la cara que representaba a su primera hija, y cada tanto utiliza ese sticker en conversaciones como para recordarse esto que es importante, ¿no? Cuando empezaba a notar que estaba perdiéndose en su mente, en la inseguridad, en los vínculos o en el estrés laboral, se volvía a traer como está, pero esto es lo valioso. No me voy a perder en todo este barullo mental cuando esto es lo que realmente valoro, por ejemplo. Lo Ok, mismo con la música, ¿no? ajá. Una pregunta que surge a partir de esto que estás comentando también es,
¿En cada una de las sesiones se incorpora un juego o hay una sesión donde no hay una incorporación de juego, simplemente trabajamos un proceso de manera distinta? ¿O tú recomiendas que cada encuentro tenga un componente del juego importante? ¿Cómo lo ves? Pues si bien Mm, es cierto, todos los casos son distintos, sí, los consultantes también tienen su individualidad, pero ¿qué has encontrado a partir de la práctica clínica? claro. Em, yo no crearía ningún protocolo en sí, también como entendiendo cómo funciona ACT. O sea, al ser un contexto que favorece la flexibilidad psicológica, difícil que sea un contexto protocolizado. Entonces, no tengo como recomendaciones de antemano. Eh, lo que hago yo, y es lo que recomendaría, es irme basando en lo que puedo derivar del análisis funcional. O sea, esa es la raíz. O sea, no voy a incorporar una técnica si no sé para qué. Entonces, ¿en qué sesión incorporo? Depende de lo que entienda en ese momento que va a favorecer más el entrenamiento. No es que lo pienso de antemano, la sesión 13 o cuando trabajamos este proceso va a ser con juegos. Yo por lo menos no me manejo así. Sí voy como sensando en el momento, esto de la sensibilidad del contexto, eh, qué tipo de estrategia pareciera ser la más eficaz. Y si incorporo el juego y veo que no es por ahí, no es por ahí. ¿No? Y ahí yo intento de modelar, con mis limitaciones obviamente, pero intento de modelar esta flexibilidad como, parece que por acá no sirvió tanto. Vamos a probar por acá. Entonces, no, o sea, como consejo de antemano no podría dar, sí diría siempre estar sensible al contexto, hacer análisis funcional, qué está sirviendo, qué no, y si parece que serviría un recurso lúdico, incorporarlo. Ok, ¿y cómo estamos en la evidencia científica, la investigación acerca de la eficacia de los recursos en el abordaje clínico? Perfecto. Bueno, de ahí tenemos dos respuestas. Por un lado es, cada vez hay más evidencia dentro de las neurociencias del aprendizaje y de la perspectiva evolutiva que el juego es una forma de interactuar con el entorno que favorece y que maximiza la flexibilidad. Porque incluso en los últimos artículos publicados respecto al juego como forma de aprendizaje, se ve que el ser humano, que es el mamífero más dependiente que hay, como que conocemos, que tardamos más en poder ser independientes de nuestros padres o cuidadores. Eso tiene un alto costo, ¿no? O sea, realmente tiene un alto costo biológico, psicológico, social, cultural, etcétera, pero tiene tremenda ganancia, que es que habilita la exploración de todas las habilidades eh, motoras, sociales, cognitivas y hasta culturales, para poder interactuar con el entorno. Estamos todo el tiempo ensayando, el juego es un ensayo. Entonces, en ese ensayo se ponen a prueba todas las habilidades que después se van a seleccionar las que se reforzaron. Entonces, tenemos todo un periodo de dependencia que nos permite entrenar lo que más nos va a servir para poder adaptarnos. Entonces, es tremenda ventaja evolutiva. Entonces, de ese lado, cada vez tenemos más evidencia de que el juego maximiza la flexibilidad. Y por otro lado, tenemos la evidencia más aplicada, en la que vemos en la educación lo que se llama gamification, o el hecho de incorporar el juego en la educación, tanto en primaria, secundaria como terciaria, que es esto que hablaba del aprendizaje autogestionado, motivado, con emoción en el medio, de intercambio social y de emociones positivas en general. Eso facilita el aprendizaje. Y por otro lado, las intervenciones clínicas, que ahí ya son más difíciles de investigar porque
al menos desde ACT, como no existe un protocolo preestablecido, los diseños de investigación ya tienen que adaptarse a esa flexibilidad clínica. No es lo mismo como en la terapia cognitivo-conductual, mucho más protocolizada, que es más fácil un diseño de investigación que te habilite a ver qué tan eficaz es, de comparación pre-post, con los grupos control, etcétera. Podés promediar, ¿no? El problema de la evidencia del juego en la clínica desde el modelo ACT es que nuestro modelo se basa en que nos adaptemos al consultante, no en promedios, no es un protocolo. Por lo tanto, ya es más difícil ir incorporando al menos ese tipo de evidencia clínica de la eficacia del juego. Pero ACT cuenta con muchísima evidencia de su eficacia, y ACT en sí es un modelo que de por sí pone la flexibilidad psicológica en el centro, y que la interacción para poder entrenar las habilidades de flexibilidad psicológica son vivenciales. Entonces, el juego está incorporado de por sí. Más o menos, pero está incorporado de por sí. Claro, y lo que también decías en su momento, ¿no? Al ser experiencial, pues la transformación o el mensaje va a ser más profundo para, o se queda más con el consultante, ¿no? A cambio de que el terapeuta se lo esté diciendo de una forma, hable y hable allí, directiva, ¿sí? La experiencia Exacto. lo va a llevar a él al reconocimiento de ese tema en específico que estén trabajando en su momento, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿tienes fuentes bibliográficas que nos hablen sobre estos recursos lúdicos en la incorporación de AC que pudiéramos recomendar a quienes nos ven en este momento, nos escuchan y van a ver esta grabación después? Sí, o sea, sobre los recursos lúdicos en sí, no, porque son recursos como que aplico yo y en sí, pero, o sea, de los libros centrales de ACT, ahí ya se puede derivar que incluso las propias técnicas que utilizan Carmen Luciano, por ejemplo, o Stephen Hayes, o Robin Walser, etcétera, o sea, los autores más relevantes o destacados en su propia forma de interactuar con los consultantes, eh, están aplicando constantemente distintos recursos y estrategias como muy creativas y creadas en vivo, realmente. O sea, tienden a recomendar no seguir protocolos de antemano. Ujú. Y después respecto como a evidencia del juego como estrategia de flexibilidad, sí, si querés te puedo pasar papers que después se puedan compartir por ahí. Por ejemplo, en el 2023 salió un paper muy bueno, me voy a fijar porque no me acuerdo ahora ya te digo el apellido, es sueco. Ah, después te lo paso porque me lo había dejado de mano, pero ahora no lo encuentro. Hace una muy buena síntesis de la literatura respecto a esta investigación de la perspectiva evolutiva del juego, y cómo facilita el entrenamiento de las habilidades, estas que te comentaba, ¿no? Motoras, cognitivas, sociales y hasta culturales. En esto del juego simbólico, cómo utilizamos el intercambio de nuestras experiencias privadas, pensamientos, ideas, y las vamos modificando en el propio juego como para poder adaptarnos. Y eso se entiende como un proceso de evolución cultural, porque implica el intercambio de ideas que después se pueden establecer en conocimiento o reglas o pautas de conducta se, que son parte de la cultura, básicamente. ¿Qué recomendaciones le darías tú a los terapeutas que se interesen en incorporar recursos lúdicos para la atención clínica? ¿Qué recomendaciones darías tú a estas personas? ¿O qué motivación Sí. también? Bien. Yo diría que mi recomendación es que lo prueben y que si pueden, lo prueben en sí mismos primero. O sea,
cómo sería la experiencia de permitirnos jugar mientras nos relacionamos con alguna experiencia dolorosa eh, que nos inflexibiliza, ¿no? O sea, si a mí me cuesta sentirme culpable, entonces probaría algún juego en el que me implique sentirme un poco culpable. Capaz que un juego que implique hacer un poco de trampa, pero que dentro del juego esté habilitado, ¿no? Entonces ir como en dosis pequeñas, explorando cuál es mi experiencia de jugar con esa experiencia privada, para que después puedas modelar realmente la flexibilidad psicológica. Si no, le vamos a aplicar al otro lo que nosotros no nos aplicamos a nosotros, no, eso no lo recomendaría. Por lo tanto, mi primera recomendación es hacerlo nosotros mismos. Y la segunda es no olvidarnos de la función del juego, que no es jugar para entretener, es jugar para entrenar. Entonces el juego es un contexto funcional creado en la clínica. Y ahí va en el ejercicio de, ¿y para qué estoy haciendo esto? Y acá me perdí de vista la experiencia dolorosa. ¿Dónde está el compromiso en este juego? ¿No? Entonces siempre tener a mano el objetivo terapéutico. Esas serían mis dos recomendaciones principales. Y después, a jugar, que exploren. Mm. Martín, si alguien quisiera tener más información sobre esto o contactarte porque pues conectó contigo sobre esta temática en especial, ¿dónde te podrían ubicar? Bien, me pueden ubicar en este Instagram, es como mi Instagram profesional, y después tengo otra cuenta que es del Círculo Contextual Montevideo, que ahí es una cuenta que comparto con mi socia y amiga, y ahí ofrecemos cursos de ACT y talleres específicos. También nos pueden contactar ahí y con mucho gusto le damos más información o asesoramiento, etcétera. ¿Cuáles Quedamos a las serían, órdenes. cuáles serían las recomendaciones finales que nos darías o lo que tú quisieras que no se quedara por fuera de este tema en esta entrevista para que nuestros participantes escuchen acerca de esta experiencia de los recursos lúdicos en el trabajo de la flexibilidad psicológica? Perfecto. Bueno, lo primero es el juego como un contexto funcional para entrenar lo que realmente queremos entrenar, o sea, no distraernos de que no es jugar para entretener, sino para trabajar con el consultante. Lo segundo, que no es un requerimiento, pero es algo que yo recomendaría, es adentrarnos un poco en la perspectiva evolutiva. Yo creo que eso es algo que eh, es relevante para los clínicos, realmente, y para todo el mundo. O sea, conocer cada vez más cómo funciona el animal humano, creo que eso es muy importante y que contextualiza también lo que hacemos en sesión, lo que es esperable, lo que tiene sentido, y por lo tanto validamos la experiencia y las conductas porque en ese contexto tienen sentido. Este, entonces, estudiar un poco más la perspectiva evolutiva del ser humano, esa es una recomendación fuerte que hago. Y lo segundo, trabajar en nosotros mismos. Eso es muy importante. No pedir o exigir al consultante algo que nosotros no podemos dar o ofrecer, porque somos contexto para ese consultante. Esas serían las recomendaciones como más relevantes. Bueno, a Martín le agradecemos por estar el día de hoy con nosotros. Creo que pues su experiencia es muy importante para el reconocimiento de una herramienta como los recursos lúdicos e incorporar, ya que pues se convierte en una estrategia positiva dentro de la atención, ¿sí? Y también una estrategia que va a llevar a los consultantes a poder establecer esa función frente a cada una de esas temáticas que están trabajando de una manera diferente, de una manera menos directiva, de una manera un poco más experiencial. A todos decirles que pues esta entrevista la pueden volver a ver aquí en nuestro Instagram
y también pues será cargada en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a conocer nuestra página redhispanapsicocontextual.com. Allí pueden conocer todas las entrevistas que hemos tenido cada 15 días. Desde el año 2023 tenemos a un experto de los 21 países de habla hispana que nos lleva a conocer a partir de su experiencia frente a lo que son las terapias conductuales contextuales, a diferentes temas muy importantes. Próximamente tenemos entrevistas hasta el 29 de noviembre, estaremos con diferentes invitados y pues el año entrante una nueva temporada de la entrevista contextual. A Martín, la red de habla hispana de psicólogos contextuales, te agradece estar hoy con nosotros, compartir tu conocimiento y pues te invitamos a tus palabras para cerrar este encuentro. Buenísimo. Quería agradecerte nomás la oportunidad. Me parece que es un tema que no se habla mucho y creo que está bueno. Eh, Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros y a todos nos vemos en una próxima entrevista contextual. Hasta luego. Hasta luego.